¿Cuántos fueron a espiar la tierra prometida? 12. 10 vieron la conquista como un problema, pero 2 vieron la conquista como una oportunidad, iglesia. Conviértete en ese hombre y en esa mujer que conquista lo que Dios ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Tú crees que Dios es hijo de hombre para mentir? ¿O hijo de hombre para arrepentirse? No. Él es eterno. Él es verdadero. Y lo que promete, lo cumple. Pero en aquellos y en aquellas que se atreven a creer, que se atreven a ver la circunstancia, la situación difícil, el problema que le rodea como una oportunidad para crecer, por una oportunidad para avanzar, como una oportunidad para alcanzar lo que Dios le ha prometido, iglesia. ¿Cuántos convincentes hay aquí? ¿Cuántos certeros hay aquí en esta tarde? Dígame, yo lo creo. Porque mi historia se escribe hoy. Este año voy a conquistar lo que Dios me ha prometido. Este año voy a conquistar lo que Dios me ha prometido. Los problemas son como ese ingrediente esencial que se necesita para vivir. Así como la sal necesita, así como el alimento necesita de la sal, usted necesita el problema para crecer. Usted necesita vivir en el desierto. Usted necesita afrontar la situación adversa. Usted necesita vivir por fe. Y por fe se vive cuando en la casa no hay que comer. Por fe se vive cuando no hay una estabilidad laboral. Por fe se vive cuando hay una enfermedad. Por fe se vive cuando hay problemas en la familia. Es allí donde tú aprendes a creer y a confiar en el Dios que te prometió a ti la bendición. Es allí donde aprendes, donde creces, donde avanzas, donde te renueva y donde te hace grande para Dios. Te hace grande para Dios cuando te humillas, cuando aprendes, cuando entiendes que es necesario menguar, que es necesario deshacerse en Dios de la nada para que Dios haga algo maravilloso. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo que grandes cosas vienen para tu vida. Pero debes entender que el problema te ayuda a crecer. Pero debes entender que las circunstancias son oportunidades que te van a ayudar a crecer. Jesús, siendo el mismo Dios, desarrolló virtudes, desarrolló destrezas, desarrolló habilidades. Él dejó de ser Dios, él siendo Dios, como lo dice Filipenses 2, 6 y 7. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo. Él, como le dije, desarrolló virtudes divinas en cuerpo humano para que entendiese que sí se puede ser santo en la carne, para que aprenda que sí se puede ser santo y perfecto en esta humanidad. ¿Qué hizo Jesús para desarrollar esas habilidades? Te voy a mencionar 4 cosas que hizo Jesús. La número 1, para que Jesús desarrollara destrezas, para que Jesús desarrollara virtudes, destrezas y habilidades para cumplir el propósito de Dios, porque nació en un establo, pero se convirtió en el Salvador del mundo. Te dio a entender que de lo más vil, de lo más menospreciado,
tomó Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Jesucristo se hizo humilde y cumplió el propósito de Dios, siendo Dios, 100% Dios, pero 100% hombre. ¿Qué hizo Jesús? Te la menciono. Jesús, para cumplir el propósito de Dios, número 1, estableció un vínculo perfecto con su Padre. Juan 10:30 dice: mi Padre y yo somos uno. ¿Quieres conquistar tu nueva historia? ¿Quieres ver tiempos mejores? ¿Quieres ver que tu familia se convierta para Dios? ¿Quieres cambiar tu historia? Establece un vínculo perfecto con tu Padre, iglesia. Esto es para valientes. Estos son para arrebatadores. Esto es para violentos. Dios no necesita gente cobarde. Porque la gente cobarde huye de la adversidad, pero el valiente se mantiene. Y por causa de Cristo avanza y conquista. Establece un vínculo perfecto con tu Padre. Establece tiempo a solas. Humíllate delante de Él. Entiende que la humillación de tu humanidad, en la humillación de tu humanidad se desarrolla, se origina la grandeza de Dios. Número 2, Jesús oraba siempre, iglesia. El alma fundamental de Jesús era la oración, que dice Mateo 4:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, humanamente, pero estaba la presencia de Dios. ¿Quieres conquistar tu historia? Ora siempre. Entiende que en la oración, en la comunicación, en la oración se establece un vínculo, una relación, y se direcciona los planes y los propósitos en el fiel cumplimiento de Dios. La oración es fundamental, iglesia. Es una de las herramientas eficaces para conquistar. Amén. Número 3, Jesús siempre realizó la labor que Dios le encomendó. Jesús siempre realizó la labor que Dios le encomendó. Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Si estableces el vínculo con Dios, si oras siempre, tienes la autoridad, tienes la potestad y tienes de Dios la presencia para que haga su labor. ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia para este mundo? Dar esperanzas. Dar esperanza en situaciones caóticas. Dar esperanza en el sufrimiento. Dar esperanza en la escasez. Esa es la labor de la iglesia. Y pregúntate, ¿eres esperanza para tu familia? ¿Eres esperanza para aquel que te ve todos los días? Debe ser iglesia. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y el que hace lo malo será condenado, pero el que hace lo bueno será ¿qué? Recompensado, iglesia. Y número 4, Jesús la tenía clara. Sabía cuál era el propósito de su nacimiento. Mire lo que dice Juan 6:37. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino para obedecer a Dios, mi Padre, pues Él fue quien me envió, iglesia. Dios te ha enviado, Dios te ha encomendado,
Dios te ha dado poder, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dicho, avanza, crece y haz mi voluntad. Ese es el papel de la iglesia. Por eso Jesús tuvo éxito. Por eso Jesús cumplió el propósito de Dios. Entiende que tu nacimiento tiene un propósito implícito. Tu genética, los átomos que se mueven en tu cuerpo, la estructura biológica de tu organismo tiene un propósito. Y ese propósito es hacer la voluntad del Padre, iglesia. Entiende que somos la esperanza de este mundo. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres la esperanza de este mundo.